Bueno, voy a saludar a Eduardo Bolinches, que es economista y analista de Invertia, para que nos haga un análisis de cómo están hoy los mercados, cómo se han comportado y qué podemos esperar en los próximos días. Eduardo, buenas noches. Don Antonio, ¿cómo estamos? Vamos a ver, Eduardo, antes de nada, ¿cómo cerró hoy Wall Street, Nueva York? Bueno, pues con caídas, el rebote del gato muerto, como se dice coloquialmente, pues así ha sido, no ha defraudado. Movimientos muy rápidos, el mercado más o menos, el SP500 ha estado pues subiendo prácticamente el 4% y cerrando con un -2, ¿no? Por lo tanto, una muy buena amplitud, mucha volatilidad, esto es volatilidad, y va a estar con nosotros toda la semana, puesto que vamos moviéndonos al orden del día, ¿no? Así que yo creo que va a haber mucha volatilidad, mucho ruido, muchos movimientos muy bruscos, para marear al personal, y aquí tenemos dos opciones: o mirar, como se dice coloquialmente, los toros desde la barrera, o simplemente entrar, picotear, hacer entradas parciales puntuales con vocación de muy largo plazo, porque en el largo plazo, tú también lo sabes, ¿no? que el mercado se cura todo, todas las heridas se curan en el muy largo plazo. O sea, Eduardo, ahora mismo, claro, Europa ha cerrado al alza, Asia cerró también al alza, y sin embargo Estados Unidos continúa marcado ha empezado por los subiendo, efectos de la política de su presidente. Bien, ¿qué podemos esperar entonces en Asia y Europa mañana? Bueno, más volatilidad. Es que vamos a ver, en cuestión de horas entra el arancel del 104%. Es decir, ahora cogerá un americano, comprará cualquier cosa dentro de un 70% de las cosas. Estoy hablando de un 70%, o sea que 7 de cada 10 que pueda comprar un estadounidense en Amazon, por ejemplo, resulta que va a pagar 204 euros por una cosa que al chino le va a llegar a 100 y al gobierno de su país le van a llegar 104. Es decir, que el propio consumidor estadounidense va a pagar más a su gobierno que al productor chino, ¿no? Es una aberración y bueno, vamos a ver cómo acaba esto, pero esto es una auténtica, pues eso, guerra de aranceles, guerra comercial en toda regla. Los chinos obviamente ya han mostrado sus armas, debilidad del yuan, es decir, lo están depreciando de forma que son más potentosos. Y luego también otra cosa muy importante, han hecho una pequeña... Han enseñado la patita, ¿no? Ayer hicieron una oleada de ventas de bonos del Tesoro estadounidense. Tienen muchos, con diferencia, es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos, más allá de la Reserva Federal estadounidense, que también tiene muchos, ¿vale? Y bueno, pues podrían estirarse un tiro en el pie, pero podrían apretar el botón, vender mucho y crear una hecatombe y llevarse los tipos de interés estadounidenses al 5, 6, 7% sin ningún tipo de problema. No creo que eso es apretar el botón nuclear, financieramente hablando. No creo que lleguen a eso, pero vamos a ver, porque esto es una lucha de egos, una lucha comercial que tiene muchos capítulos todavía, y lo único que sabemos es que va a haber volatilidad, o sea que preparados para ver una caída del 4%, luego rebotar un 3%, volver a caer un 3%, volver a subir un 5%, y así estaremos el resto de esta semana y quizás la buena parte de la próxima. O sea que si eso ocurriera, se provocaría o causaría el efecto contrario que está persiguiendo Trump. Trump lo que persigue fundamentalmente es que bajen los tipos de interés en Estados Unidos. Presiona a la Reserva Federal para que lo haga con el fin de refinanciar su deuda a la baja. La abultadísima deuda financiera que también tiene Estados Unidos. Y vencen ahora, creo que tiene un plazo, ¿no? Ahora. Claro, eso significaría pagar mucho menos por ese dinero que debe. Entonces, si los chinos, como dices, actuaran en la dirección que has apuntado, esa posibilidad, lo que haría sería no solamente bajar los tipos, sino subir. Les sale el tiro por la culata, claro. Efectivamente. Primero, ¿por qué? Porque cuando tú pones aranceles tan brutales, y sobre todo a un importador, es decir, la balanza comercial es claramente favorable a favor de China. Esto es histórico, ¿no? En los últimos 30, 40 años, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes pretender que desaparezca en cuestión de semanas ese déficit comercial que tienes con China e intentar hacerlo o convencer o intentar sentarse a negociar metiendo un 104% ya por el mero hecho de haber subido el 34% y que me han contestado que también me van a poner el 34%. Es decir, esto es a ver quién la tiene más grande, así, para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, claro, China
tiene mucho aguante. Sabemos muy bien, y esto viene de muchísimas decenas de años, el sufrimiento del pueblo chino. Son capaces de aguantar lo que sea. La economía no es que esté muy boyante, por supuesto, pero tienen dos armas, como te decía. La arma más peligrosa que tienen es ese gran arsenal de bonos del Tesoro estadounidense, que como amenacen con venderlos, creo que se hará caquita a Donald Trump, ¿vale? Y el otro lo están haciendo, y es, bueno, pues sustentar su mercado de valores. Esto no viene de lejos, viene de siempre, realmente, he dicho. Compran diariamente, interviniendo en los mercados, el mercado inmobiliario totalmente intervenido, igual que Japón, que también es el mayor tenedor de fondos de inversión en bolsa, el propio gobierno de Japón, ¿no? Muy de mercados asiáticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso pueden aguantar el chaparrón bastante bien, y el que no lo va a aguantar porque se mete, ya no diría en recesión, sino también rozando depresión, que es mucho más peligrosa, y que por lo tanto, pues eso, yo auguro que los aranceles, no digo que tengan los días contados, porque uso la palabra días, pero que en el mes de agosto los aranceles no están en estos niveles ni jarto de vino, porque se rompe la economía, se para la economía. En el COVID se paró por motivos obvios, había que salvar vidas humanas. Ahora es una decisión totalmente voluntaria, por lo tanto esto no es sostenible tanto tiempo. Bueno, pues Eduardo, te pregunto por algo que probablemente se estarán preguntando también aquellos que tienen sus fondos de inversión, tienen sus acciones. En estos casos, ¿qué se hace? Pues lo mismo que en el COVID. Si echamos un poquito la vista atrás, siempre es lo mismo. Primero, mantener la calma, es decir, asumir. Vender, has hecho tarde. No puedes vender porque es época de comprar. Segundo, si no somos capaces, y este es el principal problema que tiene el inversor español, es muy inquieto, muy impaciente, y le duele ver un -5 en la pantalla, ¿no? Toda la pantalla de color rojo. Entonces, bueno, si no eres capaz de ver eso, existen productos para cubrir esa posibilidad bajada. Tienes otra opción, y es vender la mitad de tu posesión. Para bien o para mal, estás dentro todavía con la mitad, con lo cual sufres la mitad, y quedarte en liquidez. Otra cosa muy importante es utilizar dinero que no necesites en el corto plazo. Eso es lógico y obvio, ¿vale? Todo el mundo lo sabe, sentido común en definitiva. Y luego, con visión de largo plazo, solo hay que ver, por ejemplo, hoy con un índice de volatilidad, coloquialmente conocido como el índice del miedo, ¿no? En niveles de 60, ¿qué ha ocurrido en otras ocasiones? Bueno, pues en cuestión de un año siempre ha habido rentabilidad positiva, ni qué decirte de 2, 3, 5 años, ¿no? Entonces, bueno, estamos en niveles de volatilidad de 60, hoy ha bajado mucho, se ha ido por debajo de 40, ha vuelto a subir a 60 por todo lo que está ocurriendo. Toda la semana vamos a tener volatilidad alta, y hasta que no se coloque de nuevo el VIX por debajo de 20, creo que no ha llegado el momento de crear cartera vocacional de largo plazo. Esto no quita que vayamos picoteando, ¿vale? Yo he comprado IAG, he comprado Repsol, he comprado eléctricas, que pagan muy buenos dividendos, y vas comprando con vocación de largo plazo. Ahí no hay ningún tipo de problema, pero tienes que superar la fase de decir, me importa nada, me importa tres bledos el ver un -5% mañana. ¿Por qué? Porque yo no voy a buscar lo que ocurra mañana, sino voy a buscar lo que ocurra de aquí de 3 años. Esto suele funcionar. Y luego una técnica, y con esto ya termino si quieres, muy importante. Telediario de las 3 a mediodía, cadenas nacionales, el día que tú veas, 2 días seguidos, que las cadenas de televisión nacionales abren con un portal, la bolsa está cayendo, coge y compras. Compras, porque esto ocurre 5 o 6 veces a lo largo del año, son regalos, y en el largo plazo consigues un precio medio ponderado muy interesante, insisto, con vocación de largo plazo. Esto con los parámetros que te decía de no necesitar el dinero, el tiempo lo cura todo. No hay pesimista que esté acertado en el largo plazo, nunca, jamás. Bueno, pues Fátima Iglesias quiere preguntarte. Hola, Eduardo. Buenas noches. Es obvio que durante los próximos días vamos a ver, o vamos a meternos en esa vorágine de rojo y verde, de correcciones, de días de desplomes y de días de recuperar, ¿no? Esa es la bolsa, esa es la volatilidad que tienen los mercados, y cualquier declaración de intenciones va a afectar a esas subidas y bajadas. Pero ¿qué pasa con las materias primas y con la energía? Que yo creo que es el olor, o lo que nos va a dar el olfato de lo que se avecina de verdad, ¿no? Desde febrero, que fueron cuando empezaron a anunciarse las subidas de los aranceles, sobre todo en México y en Canadá, el barril de referencia, o el precio del barril de referencia en Estados Unidos cayó, creo que un 5 y pico por ciento, el Brent cayó un 4 y pico por ciento también, y en los últimos días los precios se han desplomado.
se está anticipando ya que va a haber una caída en la producción, que va a haber una menor demanda de la energía y eso nos lleva a pensar cuál es la magnitud o cuál puede ser la magnitud de esta crisis, ¿no, Eduardo? Sí, efectivamente, estás en lo cierto. Es decir, una de las funciones de la bolsa es intentar anticipar cosas que van a venir por el camino, 6 meses vista aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, un barril de petróleo que te perdía, el West Texas, el de referencia estadounidense, que te perdía los $60, o aquí el Brent del norte, referencia europea, que te estaba perdiendo los $63, pues lo que te está marcando es un escenario de recesión, un escenario de enfriamiento de la economía global. Entonces, bueno, es un muy buen termómetro para efectivamente ver o intentar calibrar cuán grave es esto. Dicho esto, pues bueno, una guerra comercial sabemos cómo comienza y no cómo termina, pero sí que sabemos que damnificados vamos a ser todos, los consumidores, a uno y al otro lado del charco, por supuesto que sí, y en la medida que las empresas españolas, y voy a tirar un poquito a mirarme el ombligo, o por lo menos a hablar en términos nacionales, que las empresas españolas sean capaces de buscar alternativas. Hoy, por ejemplo, Carlos Cuerpo decía que el 80% de los exportadores pueden sufrir, ¿no? Bueno, pues lo que yo diría a esos directivos que van a sufrir es que cojan mañana el tren, si son de fuera de Madrid, se vayan a Chamartín y a 15 minutos andando está la embajada de India, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y que se pongan a hablar con India, porque tenemos al presidente español en China, yo creo que se ha equivocado de país completamente. Tenía que irse a India. India, pues... ya sabemos lo difícil que es invertir en China y lo difícil que lo han tenido las empresas españolas para meter la cabeza en China y cómo te meten en una lista negra y no hay manera de conseguir, ni siquiera las grandes, de conseguir invertir en China. Pero China es India es otro cantar. Estamos hablando de la mayor democracia. Es que es democracia y China no lo es, por ejemplo, para empezar a hablar, ¿no? Pero es que luego estamos hablando de una economía en crecimiento, donde hay mucho que hacer, infraestructura, servicios, es una economía abierta, es muy alineada con los valores europeos, son serios, se pueden generar por lo tanto acuerdos duraderos en el tiempo, es una economía joven, digitalizada también, la gente, la población, 1.400 millones de personas, ahí es nada, o sea que eso es un mundo comparado con Estados Unidos y ahí es donde hay que hacer, ¿vale? Y si no te da como empresario pequeño que eres para irte a la India, pues oye, te vas a la embajada, Pío XII, si no me falla la memoria, 15 minutos de Chamartín y seguro que te ponen la alfombra roja porque India busca crecer. Va a robarle la tercera potencia mundial a Japón y es cuestión de pocos años. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, economista y analista de Invertia, muchísimas gracias y buenas noches, Eduardo. Seguiremos hablando contigo. Nos vas comentando la marcha de los mercados estos días de incertidumbre cuando queráis y volatilidad. Gracias, buenas noches. Estamos de vuelta enseguida, hasta ahora mismo.